Buenas tardes, ingeniero. A continuación presentaré los cálculos realizados y las especificaciones tenidas en cuenta para nuestro primer circuito, el cual es un regulador de voltaje positivo con capacidad de alta corriente. Para la realización de este, se tuvo en cuenta especificaciones del datachip del LM7812, el cual nos dice que este soporta una corriente máxima de 1 amperio, con lo cual utilizamos una corriente de regulación de 500 miliamperios para no superar el amperio máximo que soporta este regulador. Otra cosa a tener en cuenta es que la corriente que entra a nuestro regulador va a ser aproximadamente la misma en su salida y que el voltaje mínimo para que el regulador empiece a funcionar es de 14.8 voltios y el máximo es de 25 voltios. Que cuando se supera este voltaje de 25 voltios, el regulador activa su protección contra cortocircuito interno y deja de funcionar. Otra cosa a tener en cuenta es el chip 2955, el cual soporta una potencia máxima de 90 vatios y se midió el beta de este dándonos un valor de 157. Con todas estas especificaciones tenidas en cuenta, se empezó el análisis de nuestro circuito, aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo A para así hallar nuestra corriente de colector, teniendo en cuenta que nuestra corriente de carga va a ser igual a 2 amperios, ya que es la corriente máxima que debe soportar nuestro circuito. Entonces, con esto se hizo el análisis y nos dio que nuestra corriente de colector es de 1.5 amperios, siendo aproximadamente la misma que la corriente del emisor. Con la corriente de colector y nuestro beta se halló la corriente de base, que fue aproximadamente 9.55 miliamperios. Nuevamente se aplicó la ley de corrientes de Kirchhoff, pero esta vez en el nodo B, para hallar nuestra corriente que pasa por la resistencia RG, dándonos un valor de 490.44 miliamperios. Con la corriente de nuestra resistencia RG y sabiendo que el voltaje de esta va a ser de 0.7 voltios, ya que se encuentra en paralelo a nuestro voltaje base emisor, podemos hallar nuestra resistencia RG, dándonos un valor de 1.42 ohms. Ahora, para el cálculo de nuestra resistencia de carga, se tuvo en cuenta tanto la corriente máxima como nuestra corriente nominal. Entonces, para el valor de nuestra resistencia de carga con una corriente máxima, el valor de nuestra resistencia a utilizar fue de 6 ohms. Y para nuestra resistencia con una corriente nominal de 1.5 amperios fue de 8 ohms. Luego de realizar los cálculos, se procedió a hacer el montaje de nuestro circuito y realizar las medidas correspondientes, teniendo en cuenta que nuestro voltaje de entrada al circuito se dio a partir de la conexión del tap central de nuestro transformador, siendo aproximadamente 18 voltios. Primero se midió el voltaje de salida sin nuestra carga, dándonos un valor de 12 voltios. Después se procedió a medir el voltaje de salida con nuestra carga nominal de 8 ohms, dándonos un valor de 13.41 voltios. Esto teniendo en cuenta que se conectaron las dos terminales del transformador para que nuestro voltaje de salida no se cayera. Después se procedió a medir la corriente de salida con nuestra carga nominal de 8 ohms, dándonos un valor de 1.43 amperios. Y por último, se midió la corriente de salida máxima con nuestra carga de 6 ohms, dándonos un valor de 1.91 amperios. Para nuestro segundo circuito tenemos un regulador de voltaje negativo variable con capacidad de alta corriente. Para eso utilizamos un transistor Q2N3055 y un regulador de voltaje LM337. Adicionalmente utilizamos un potenciómetro de 5 kΩ. Para nuestra salida tenemos un voltaje variable entre menos 1.2 voltios a menos 37 voltios. Nuestra corriente de regulación debe ser menor a 1.5 amperios, por lo tanto nosotros tomaremos 1 amperio como corriente de regulación. Adicionalmente el beta de nuestro transistor es de 145, esto medido mediante el comprobador de componentes. Según el datasheet, nos dice que nuestro regulador de voltaje debería tener una resistencia R1 de 120 para garantizar que haya una corriente suficiente a través de R1 y R2. Por medio de un divisor de tensión, tenemos que nuestra R2 es igual a R1 por el voltaje sobre 1.23 menos 1. El voltaje en R1 será de 1.25 voltios, ya que el LM337 mantiene este voltaje constante entre el terminal out y ADS del regulador. Nuestra IR1 fue calculada con nuestro voltaje R1 sobre la resistencia de 120, dándonos una corriente de 10.416 miliamperios. Nuestra corriente en la carga es de 2 amperios. Aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff en nuestro nodo A, tenemos que nuestra corriente regulada es igual a la corriente de colector más la corriente de carga menos la corriente de R1. Ahora, despejando nuestra corriente del colector, tenemos que será igual a nuestra corriente del regulador menos nuestra corriente de carga más nuestra corriente IR1, dándonos que nuestra corriente de colector es de 989.58 miliamperios. Y nuestra corriente de base se calcula con nuestra corriente de colector sobre beta, dándonos un valor de menos 6.82 miliamperios. Ahora, aplicando una ley de corrientes de Kirchhoff en nuestro nodo B, tenemos que nuestra corriente RG será igual a la corriente de base más la corriente del regulador, dándonos una corriente de 993.18 miliamperios.
Al calcular nuestra resistencia RG por medio de ley de Ohm, tenemos que 0.7 sobre nuestra corriente IRG nos da una resistencia de 0.7 ohmios. Para calcular nuestra carga, ponemos nuestro voltaje regulado sobre nuestra corriente máxima, dándonos una resistencia de carga de 7.35 ohmios. Para la potencia de nuestro regulador tenemos nuestro voltaje de entrada menos nuestro voltaje de salida, y esto multiplicado por nuestra corriente máxima, lo que nos da una potencia de 7.07 watts, y la potencia en nuestra carga será de 13.6 watts. Adicionalmente hay que tener en cuenta que para que nuestra fuente tenga un voltaje de 15 voltios, por ejemplo, tenemos que alimentarla mínimo con 18, ya que se recomienda mínimo 3 voltios por encima de nuestro voltaje deseado. Por último, vamos a mostrar el montaje de nuestro circuito y realizar las respectivas mediciones. Y acá ya tenemos nuestro circuito montado y vamos a proceder a medir nuestro voltaje de carga y nuestra corriente. Nos podemos dar cuenta que tenemos un voltaje de 8.6 voltios y una corriente negativa de 1.6 amperios. Al variar nuestro potenciómetro vemos como nuestro voltaje disminuye y aumenta según como demos el giro, mientras que nuestra corriente se permanece constante. Ahora procedemos a medir nuestro voltaje sin carga y vemos que varía desde 14.7 voltios hasta los 1.4 voltios. Por último realizaremos nuestra medición con nuestra corriente máxima. Como podemos ver, tenemos una corriente de 2.71 amperios y un voltaje que varía entre los 5.2 voltios y los 1.3 voltios. Para la realización de nuestro tercer y último circuito, regulador de voltaje fijo con alta capacidad de corriente y protección contra cortocircuito, se tuvo en cuenta las mismas especificaciones que en nuestro primer circuito, ya que el regulador integrado utilizado fue el mismo que el del primer circuito. En el circuito se utilizaron dos transistores de potencia TIP 42C conectados a una resistencia RSC, la cual es la encargada de proporcionar la protección contra alguna sobrecorriente en nuestro circuito. La potencia máxima disipada por nuestros transistores es de 65 watts. Teniendo en cuenta esto, se analizó para que la potencia de nuestro circuito no sobrepasara esta. Para finalizar, se realizó el montaje del circuito y las mediciones correspondientes. Primero se midió el voltaje de salida sin la carga, dándonos un valor de 12.07. Luego se midió el voltaje de salida con una carga nominal de 8 ohms, dándonos un valor de 11.13 voltios. Después se midió la corriente de salida nominal, dando un valor de 1.61 amperios. Y por último, se midió la corriente de salida máxima con una carga de 6 ohms, dándonos una corriente de 2.19 amperios. A continuación, responderé la primera pregunta de la etapa de investigación del informe, la cual es: ¿cuál es el diagrama de bloque interno de un regulador de voltaje? El diagrama interno de un regulador de voltaje se compone principalmente de 4 etapas. Antes de la primera etapa se tiene el voltaje de entrada no regulado. Luego pasamos a la primera etapa, que es la tensión de referencia, la cual genera un voltaje estable, el cual sirve como comparación al de salida. Luego pasamos a la etapa de amplificador de error, el cual compara la tensión de referencia con la salida del regulador y genera una señal correctiva. La tercera etapa es el elemento de control, el cual está en serie. Este ajusta el flujo de corriente para mantener un voltaje de salida estable. Y por último tenemos la etapa del circuito de muestreo, el cual retroalimenta parte del voltaje de salida al amplificador de error para que pueda hacer las correcciones. Por último, pues vamos a tener el voltaje de salida ya rectificado, ya que estos 4 bloques trabajan en conjunto para regular el voltaje de entrada no regulado. Para la pregunta número 2, ¿cómo funciona la parte de protección contra cortocircuito de la figura número 6? La respuesta es que la protección usa un transistor que detecta un aumento de corriente en una resistencia de sensado. Si la corriente es demasiado alta, el transistor se activa y limita o corta la salida para proteger el circuito. Para la pregunta número 3 tenemos cómo se diseñaría una fuente regulada simétrica variable, qué circuitos implementados durante esta práctica servirían para dicha aplicación. Se podría diseñar con 2 reguladores ajustables, como el LM317 para el positivo y el LM337 para el negativo, y usando potenciómetros para variar el voltaje. Los circuitos útiles de la práctica son los reguladores variables y el rectificador con una derivación central. Por último, la pregunta número 4 dice cómo se llevarían a cabo la implementación de una fuente de corriente constante y qué circuitos se construyen para el funcionamiento de dichas fuentes. Se utiliza un regulador como el LM317 con una resistencia fija entre la salida y ajuste. La corriente se mantiene estable y depende de la resistencia. Se utilizan reguladores de voltaje, resistencias de precisión y también se podrían utilizar opcionalmente transistores.